días. Sí, me escucháis. Bueno, pues bienvenidos a una clase más de Derecho. Y antes de que se me olvide, porque seguro que se me olvidará, indicaros que Cristina me ha dicho que tenéis una encuesta que es totalmente anónima sobre la cantidad de inmuebles que tenéis en cartera, ¿vale? Entonces, que respondáis a esa encuesta, que es importante para ella, para hacer los estudios, y que es totalmente anónima. Y también, por otro lado, que aquellos, los que no le hayan dado ya todavía o no le hayan facilitado los datos para las tarjetas, que también se lo facilitéis, ¿vale? Que lo necesita. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a comenzar con nuestro curso. Os dije la última vez que íbamos a hablar del registro de la propiedad, además de las cargas. Bueno, vamos a dejarlo para la semana próxima, que tenemos otra cita el martes, y ahora vamos a tratar el contrato de arrendamiento con la Ley de Arrendamientos Urbanos para ya dejar cerrados los contratos y pues, meternos en el registro de la propiedad, que pues es un poco más lioso, en más tedioso para vosotros. Bueno, a ver, vamos por aquí. Vamos a comenzar con la LAU. Bueno, aquí podríamos estar hablando meses de la LAU. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una normativa que es muy cortita, comparada con otras leyes, por ejemplo, el Código Civil, el Código Mercantil, es una ley que es muy cortita. Imaginaros que el Código Civil, bueno, pues tiene infinidad de artículos y la Ley de Arrendamientos Urbanos en comparativa tiene pocos. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que no se regulan en la LAU o que las cosas que se regulan son ambiguas, es decir, que no dejan claro a qué se refieren exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que por esa causa hemos tenido que acudir a la jurisprudencia. La jurisprudencia es las sentencias de los juzgados y los tribunales de todas las comunidades autónomas que establecen, bueno, pues interpretan la ley de una forma o de otra. Pero bueno, vamos a intentar resumir al máximo posible todo lo de la LAU para que sepáis lo fundamental. Y claro, aquellas cosas que no venga en la ley, pues para eso estoy yo, para solventaros las dudas. Como es una materia muy extensa, y yo voy a intentar daros esta materia en una hora, para cualquier duda que tengáis, yo siempre insisto, me tenéis a vuestra disposición y tenéis el correo idg@apivirtual.com para cualquier duda. Ahí me tenéis. Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Los contratos de arrendamiento, la LAU. Las relaciones arrendaticias, ya sabéis que se regulan por la LAU de 1994, que sigue vigente, y por las modificaciones que se han producido posteriormente. Las modificaciones se produjeron en junio de 2013. Posteriormente también se produjo una modificación en 2015, creo recordar, fue una pequeña modificación que se refería a la actualización de la renta y posteriormente, bueno, pues, la más recientemente en marzo de 2019. En aquellos casos que la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, nos regule algún aspecto, pues tendremos que acudir supletoriamente al Código Civil. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Es fácil, el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una persona, en este caso llamado arrendador, se compromete a dar o a entregar el goce y disfrute de un bien inmueble a cambio a otra persona, que sería arrendatario, a cambio de un precio. Entonces, intervienen dos personas. Arrendador, que es el propietario del inmueble. En el caso de que sea un inmueble con usufructo, acordaros, propietario y usufructuario, será el usufructuario el que tenga derecho a arrendar el inmueble, no el propietario, y el arrendatario, que es la persona que alquila el inmueble por un precio. En cuanto a la forma del contrato, la forma del contrato es la que libremente designen las partes, es decir, puede ser un contrato verbal o puede ser un contrato por escrito. Lo lógico y lo recomendado, siempre contrato por escrito. ¿Por qué? Porque queda constancia de todas las cláusulas que se han acordado en el contrato. El contrato verbal, ya sabéis que es perfectamente válido, pero el inconveniente que tiene es probar lo que se ha pactado en ese contrato. Entonces, siempre procurar que el contrato sea un contrato por escrito.
siempre, ya sabéis que un contrato de arrendamiento puede inscribirse en el registro de la propiedad. Para que el contrato de arrendamiento se inscriba en el registro de la propiedad, podemos ir directamente con el contrato que firmamos en la inmobiliaria entre el propietario y el arrendatario al registro de la propiedad para firmar ese contrato. A ver. Venga, algún valiente que se atreva. Repito la pregunta. Si vosotros como agente inmobiliario firmáis un contrato de arrendamiento entre propietario y arrendatario, ¿podemos acudir directamente al registro de la propiedad para escribir ese contrato? Cecilia dice creo que no. Bueno, por ahora me está funcionando el chat. Vamos a ver si veo. Buenos días, Loreto. Loreto, ¿tú qué opinas? A ver, que has entrado a la última, ¿qué opinas tú? Guillermo dice que sí, Cecilia no. Domingo, creo que sí. Bueno, pues indicaros que no es posible. No puedes ir con un contrato, es como el contrato de compraventa, ¿vale? Con el contrato de compraventa privado que se realiza, no podemos ir directamente al señor registrador y decirle, señor registrador, regístreme este contrato privado que hemos hecho entre comprador y vendedor. No. Primero, siempre, cualquier contrato que se quiera escribir en el registro de la propiedad, previamente se tiene que elevar a público, es decir, tenemos que acudir a notaría, elevar ese contrato a público y posteriormente escribirlo en el registro de la propiedad. Puede ocurrir, ¿no? Ya sabéis que en la LAU se permite que se escriba el contrato, es decir, el propietario o el arrendatario puede escribir el contrato libremente. Puede ocurrir que el arrendatario, es decir, el inquilino, escriba el contrato en el registro de la propiedad y el propietario no se entere. ¿Puede ocurrir? Cecilia, sí. A ver, David, Carlos, Almudena, muy callada. No, no puede. Se tiene que enterar. Tanto propietario e inquilino tienen que firmar. Es como una escritura de compraventa. ¿Quién tiene que firmar? Comprador y vendedor. ¿Se puede hacer una escritura de compraventa firmando solo el vendedor? No. Pues en el contrato de alquiler pasa exactamente igual. Tiene que firmarlo para elevarlo a público en notaría, tanto propietario como inquilino. Por tanto, el propietario, si el inquilino quiere inscribir el contrato en el registro de la propiedad, siempre se va a enterar del que el contrato está escrito. ¿Por qué? Porque previamente ha tenido que firmar en notaría ese contrato. ¿Vale? Entonces, siempre que se escriba, que se quiera escribir un contrato de arrendamiento o cualquier contrato en el registro de la propiedad, primero hay que elevarlo a público y después, posteriormente, escribirlo. Se inscriben en el registro, Guillermo, para dar efecto a terceros, ¿vale? Anteriormente sí tenía más sentido, bueno, para dar efecto a terceros, por supuesto que tiene totalmente todo el sentido escribir en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque los contratos privados ya sabéis que si no se elevan a público es un contrato de compraventa, no tiene ninguna diferencia, no surten efecto frente a terceros. Anteriormente, con la modificación de junio de 2013, esto sí que tenía más sentido y se podía utilizar más. ¿Por qué? Porque cuando se producía la enajenación, la venta de la vivienda arrendada, si se encontraba inscrito el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, el nuevo propietario tenía que respetar el contrato de arrendamiento. Entonces, fíjate la importancia de escribir en el registro de la propiedad. Ahora, como ahora veremos posteriormente, no se hace distinción, porque bueno, la última modificación de la ley de arrendamientos urbanos ha venido a proteger o a intentar proteger un poco más al inquilino. Y ahora sí que no se distingue entre si se encuentra inscrito en el registro de la propiedad o no. Pero en marzo de 2013, con esa modificación, que son todos los contratos vigentes hasta ahora, porque pueden estar vigentes hasta ahora, sí que se hacía la distinción entre inscribir en el registro de la propiedad o no. La principal es que surte efecto frente a terceros, que eso es lo más importante. Entonces, el inquilino no puede ser privado de su arrendamiento. ¿Por qué? Porque se encuentra inscrito y no
y no puede venir un tercero indicando que, bueno, pues echando al inquilino porque existe un contrato y además está elevado a público y está inscrito en el registro de la propiedad. Y también, bueno, pues, otras consecuencias. Obligaciones de las partes. Bueno, pues las partes ya sabéis que tienen obligaciones, tanto el arrendador como el arrendatario. Vamos a ir a la obligación del arrendador. ¿El arrendador a qué está obligado? Bueno, pues principalmente a entregar el inmueble que se ha arrendado, a entregar el arrendamiento la cosa objeto del contrato. Después, a hacer en la finca durante el contrato de arrendamiento, durante lo que dure el contrato de arrendamiento, todas las reparaciones a fin de conservarla para el uso en el que fue destinada. Y a mantener el arrendatario, el arrendamiento en un goce pacífico, es decir, no molestar al arrendatario. Obligaciones del arrendatario, del inquilino. Principalmente la obligación fundamental a pagar un precio por el alquiler. Después, a usar la cosa arrendada con la licencia de un padre de familia y a pagar los gastos que se ocasionen por la escritura de compraventa. Otras obligaciones que tiene el arrendatario. Bueno, pues el arrendatario tiene la obligación de soportar obras urgentes cuando existen, cuando en la vivienda, en el inmueble, en el local, en una oficina, se tenga que realizar obras que sean urgentes, que no, bueno, pues, que no puedan esperar al finalizar el contrato de arrendamiento, el inquilino tendrá que soportar las obras. ¿Vale? Con la modificación que se ha producido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendatario está obligado a soportar la realización de las obras. El arrendador que se proponga realizar tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario con 3 meses de antelación. Durante ese plazo, el inquilino, tiene derecho a desistir del contrato. Durante un mes, desde que recibe la notificación, el inquilino tiene derecho a desistir del contrato. Es decir, ojo, yo no estoy dispuesto a soportar estas obras, yo me voy. Bueno, pues, salvo que las obras, evidentemente, no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento se extinguirá en el plazo de 2 meses, es decir, si el inquilino decide no soportar esas obras, cuando se lo notifica al propietario, en un plazo de 2 meses, tiene para desalojar la vivienda y el propietario, en ese plazo de 2 meses, no puede iniciar las obras. El arrendatario que soporte las obras, es decir, el arrendatario que diga, bueno, yo estoy dispuesto a soportar las obras, tiene derecho a una reducción de la renta y además una indemnización por los gastos de las obras que le obliguen a efectuarse. Es decir, por ejemplo, imaginaros que la vivienda arrendada se está realizando una obra que no se puede demorar, que afecte a la cocina y el inquilino no pueda, en este caso, bueno, pues, hacer de comer, ¿no? Y tenga que ir a un bar, al restaurante, a comer todos los días. Bueno, pues el propietario está obligado a sufragar esos gastos. Sí, debe notificarse por escrito por parte también del inquilino. Siempre, además, esto es muy fácil, siempre, ante la duda, siempre por escrito. Y además, por escrito, Burofac, yo siempre lo digo, nunca me canso de decirlo, con acuse de recibo y certificación de texto. Porque es la única manera de demostrar en un juzgado lo que se ha notificado, a una parte o a otra. La carta certificada, bueno, puede ser válida, pero cabe la duda porque no se demuestra lo que se ha notificado a las partes. Entonces, siempre Burofac con acuse de recibo y certificación de texto. Además, es de la obligación de soportar las obras, siempre y cuando el inquilino quiera, obligación de informar al arrendador. Es decir, si se produce una avería o un desperfecto en la vivienda, tiene la obligación de informar al arrendador en el plazo pues, lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no avisa al arrendador y la avería va más, pues el perjudicado, evidentemente, es la vivienda del propietario, pero el arrendador será culpable por su actuación negligente, por no avisar al propietario de que existía esta avería, y esta avería, por no haberse resuelto en su momento, pues ha ocasionado más daños. Y después, obligación de entregar la vivienda en el mismo estado. En este caso, se entiende que el inquilino recibió la vivienda en buen estado cuando alquiló el inmueble y este lo tendrá que devolver
el mismo estado que la encontró, a no ser que sea, bueno, pues que que sea porque por la causa del tiempo se haya estropeado, o sea, es una causa inevitable. Esto no se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, la Ley de Arrendamientos Urbanos no dice que la obligación del inquilino de la finca es entregar la finca en el mismo estado, sino que tenemos que acudir al Código Civil. Como hemos dicho antes, lo que no se encuentra regulado en la LAO, supletoriamente iremos al Código Civil. Y se encuentra regulado en los artículos en el 1561, y también podemos acudir al 62, 63 y 64. Bueno. Arrendamiento de viviendas y uso distinto de vivienda. Ya sabéis que la Ley de Arrendamientos Urbanos distingue claramente entre dos contratos. El contrato de arrendamiento de vivienda habitual y el contrato de arrendamiento de uso distinto al de vivienda. El de uso distinto al de vivienda, ya sabéis, locales, garajes, parking, trasteros. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial será satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, del inquilino. ¿Vale? También incluye el mobiliario, el garaje, el trastero que sea anexo, las dependencias anexas a esa vivienda. Si se alquila de forma independiente, no, pero si, por ejemplo, la vivienda tiene anexo un trastero, pues sí se regula por la misma ley. Arrendamientos para uso de viviendas, aquellos en el que recayendo sobre una edificación tengan como destino primordial un uso distinto al establecido en el artículo anterior, es decir, un uso distinto al de vivienda habitual. En este caso, pues se va a ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, ¿sabes? Oficinas, naves, garajes locales. La vivienda temporal, ¿dónde se enmarcaría? ¿Se marcaría dentro de la regulación de vivienda habitual o dentro de la regulación de los contratos de uso distinto al de vivienda? La vivienda temporal, ¿dónde la enmarcamos? Venga, Domingo, David, Almudena, Cecilia, Carlos. A ver, estoy viendo por aquí más, es que como el chat no me funciona, no me baja, así que no sé los asistentes. Miguel, Orlando. Bueno, pues la vivienda, venga, que se anima Domingo, vamos a ver. Uso distinto, efectivamente. La vivienda temporal se rige por el uso distinto al de vivienda, porque al no ser considerada vivienda habitual, pues se regula por el uso distinto de vivienda. Régimen aplicable. Bueno, pues ya sabéis, existen tres tipos de régimen. Los que son común, tanto al de vivienda habitual como al de uso distinto al de vivienda, ¿vale? Se va a aplicar tanto a uno como a otro, que es la fianza, la formalización del arrendamiento, el procedimiento arrendaticio y el ámbito de ley. Específico de la vivienda habitual. Los arrendamientos de vivienda habitual se regulan por la LAU, en su defecto por la voluntad de las partes y supletoriamente por el Código Civil. Los arrendamientos de uso distinto al de vivienda, contrato de temporada. Ojo, contrato de temporada distinto al alquiler turístico. No me confundáis el contrato de temporal, que es un contrato que, bueno, pues, es establecido por un motivo, por cuestión de trabajo, por estudios y demás, al contrato de alquiler turístico, que es regulado, tiene una normativa distinta, queda fuera de la LAU y se rige por la normativa que establece cada comunidad autónoma. Hay que distinguir muy bien el contrato temporal, que se tiende a confundir, o hasta hace poco se tendía a confundir muchísimo. Hay que distinguir el contrato temporal del alquiler turístico, que queda fuera de la normativa de la LAU. Los arrendamientos para uso distinto de vivienda, local, garaje, parking, nave, contrato de vivienda temporal, por la voluntad de las partes. Segundo, por la LAU y supletoriamente por el Código Civil. Fijaros la diferencia. La regulación tan estricta que hay y tanto que se regula sobre la vivienda habitual
para garantizar, entre otras cosas, bueno, pues, los derechos fundamentales a una vivienda. Pero los arrendamientos de uso distinto de vivienda, local, garaje, se regulan en primer lugar por la voluntad de las partes. Así que fijaros la diferencia que existe. Por eso cuando muchos preguntáis, oye, con las últimas modificaciones que se han producido en marzo de 2019, la duración del contrato de un local, ¿qué duración tiene? ¿5 años? No, es que no se ha modificado absolutamente nada de los arrendamientos de uso distinto al de vivienda. Solo se ha regulado, y además se ha intentado regular mucho los de vivienda habitual. La ley de marzo de 2019 no ha modificado absolutamente nada de los arrendamientos de uso distinto al de vivienda. Bueno, quedan excluidos del ámbito de la aplicación de la LAO, ya hemos dicho, contratos de finca rústica, por ejemplo, los contratos de alquiler turístico, también el uso de viviendas a porteros, a funcionarios, el uso de viviendas a militares, los contratos de arrendamientos de una finca o de una habitación, siempre y cuando sea de uso o aprovechamiento agrícola. También en el caso de las habitaciones o los pisos universitarios, considerados universitarios, aquellos que han sido definidos así por la universidad o incluso que se encuentren en el campus de la universidad o exista un convenio de colaboración entre la universidad y aquella institución para que sean las típicas residencias universitarias, ¿vale? Todo eso queda fuera de la LAO. Continuamos. Vale, ya todo esto lo hemos visto ya. Y ahora vamos a entrar en materia del arrendamiento de vivienda habitual. ¿Vale? Y después vamos a pasar al arrendamiento de vivienda de uso distinto. De uso distinto de vivienda. Contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Plazo mínimo de duración, ya sabéis, artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración que establece que la duración del contrato será la que libremente acuerden las partes. Es decir, las partes pueden decir que la duración del contrato sea de 1 año, sea de 2, sea de 6, sea de 8, sea de 10. Si la duración del contrato de arrendamiento es inferior a 5 años, en el caso de que el propietario sea persona física, o 7 años si el propietario es persona jurídica, el inquilino tendrá derecho a prorrogar el contrato hasta que éste alcance 5 años de duración, o 7 en el caso de que el arrendador sea persona jurídica. Salvo que el inquilino, que aquí es el que manda, a la terminación del contrato o cualquiera de sus prórrogas, avise al propietario con 1 mes de antelación, 30 días de antelación, con acuse de recibo, certificación de texto, de su intención de no renovar el contrato. En el caso de no estipularse por parte en el contrato una duración determinada, se entenderá celebrado por años e igualmente se podrá acoger a las prórrogas del contrato. Me dice Cecilia, pero si han pactado 1 año, ¿luego puede el inquilino arrepentirse y seguir? Bueno, si han pactado 1 año de duración, por ejemplo, el contrato, la duración del contrato será de 1 año. Si es de 1 año, el inquilino puede prorrogar el contrato hasta 5 años. El inquilino es el que manda, ¿vale? Se ha pactado 1 año de duración, pero, ojo, no se puede decir, la duración del contrato será de 1 año. Finalizado el año, se acaba el contrato. No. ¿Por qué? Porque estamos contraveniendo a la ley. Nunca se puede contravenir a la ley. Todo lo que venga regulado en la ley y todos los derechos que la ley otorgue no se pueden contradecir. Entonces, la duración del contrato puede pactarse de 1 año, pero será el inquilino el que tendrá derecho a prorrogar el contrato durante 5 años. El propietario no puede decir, ojo, que hemos pactado 1 año y aquí se acaba el contrato. No, porque la ley es clara en su artículo 9. La duración del contrato será la que libremente acuerden las partes, pero si esta es inferior a 5 años, el inquilino podrá prorrogar el contrato hasta que éste alcance 5 años. Entonces, el inquilino puede prorrogar el contrato hasta 5 años. Si llegada la fecha de vencimiento de esos 5 años de las prórrogas, de esos 5 años de duración,
o 7 años en el caso de que el arrendador sea persona jurídica y ninguna de las partes hubiera notificado a la otra, el inquilino con 2 meses de antelación, el propietario con 4 meses de antelación, el contrato se prorrogará durante 3 años más. Y aquí vuelve a mandar el inquilino. Es decir, si el propietario, finalizados los 5 años, no comunica al inquilino con un plazo preaviso de 4 meses de antelación su intención de no renovar el contrato, se prorroga obligatoriamente por 3 años más, salvo que el inquilino, al finalizar las prórrogas, diga, oye, yo no quiero prorrogar más el contrato. Al contrato prorrogado, exactamente le seguirá siendo aplicable las cláusulas y las condiciones del contrato. Aquí existe mucha duda porque, claro, algunos propietarios lo que pretenden es prorrogar el contrato directamente, ¿vale? Dejar transcurrir, no notificar en los 4 meses y el inquilino tampoco notifica en los 2 meses de la intención de no continuar con el contrato porque quieren continuar con el contrato, pero sí que el propietario dice, es que yo ya llevo 5 años cobrando 500 euros de renta y ahora quiero subirle al propietario, al inquilino, a 600 euros, 600, 700, lo que estime el propietario a su libertad. No puede. No se puede. ¿Por qué? Porque la prórroga del contrato significa prorrogar las condiciones que se establecen en el contrato primitivo. Una condición fundamental, una cláusula fundamental es el pago de la renta y la cantidad. No se puede modificar, cuando se prorroga algo, no se puede modificar un elemento esencial del contrato, como es la renta. En estos casos, ¿qué se debería de hacer? Bueno, pues si el propietario quiere subir la renta, lo puede hacer, pero ¿qué tiene que hacer? Ese contrato durante 5 años tiene que llegar a su fin y realizar un nuevo contrato. En el caso de que quiera prorrogar el contrato, no podrá subir la renta. Sí podrá actualizarla, que ahora lo veremos. Lo podrá actualizar desde el primer año de contrato, pero nunca subir la renta. Que aquí sí que existe bueno, pues un gran problema, porque el propietario se piensa que, bueno, finalizados los 5 años, sí se prorroga el contrato, pero sí se va a subir la renta, y no es así. El contrato prorrogado sigue con las mismas condiciones y términos que el contrato primitivo. Una vez transcurran los 8 años de contrato, si ninguna de las partes dice nada, comunica a la otra su intención de no continuar, el contrato se prorroga por tácita reconducción. Esto es, la tácita reconducción es el mismo contrato, sin embargo, la duración será distinta. ¿Por qué? Porque si en el contrato primitivo hemos puesto que la duración del contrato será, que la renta se pagará mes a mes, el contrato se renovará, se irá prorrogando mes a mes. Si hemos puesto en el contrato primitivo que la renta se pagará anual, se irá renovando el contrato anualmente, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando ocurre la tácita reconducción, puede que el inquilino se quede sin algún derecho, un poco más desprotegido, ¿no? Porque como se renueva o como se prorroga mes a mes, el propietario en cualquier momento puede decir que no prorroga el contrato. Bueno, pues una vez dictada la duración, ya sabéis que la duración del contrato, en la duración del contrato también tenemos que ver, se me olvidaba, como no estoy siguiendo el guión, se me olvida, que no procederá la prórroga obligatoria del contrato siempre y cuando. Esto es importante porque anteriormente, a marzo de 2019, no tenía que aparecer en el contrato, pero ahora sí que tiene que aparecer. No procederá la prórroga obligatoria del contrato siempre y cuando se establezca que el propietario va a necesitar la vivienda para sí o para sus familiares directos. Si esto ocurre, el propietario tendrá que avisar notificación fehaciente con 2 meses de antelación al inquilino de que va a necesitar la vivienda para sí o para su familiar directo en primer grado de consanguinidad, cónyuge, hijos. Y el arrendatario, el inquilino, tendrá que abandonar la vivienda. ¿Vale? Si transcurrido un plazo de 3 meses el inquilino se entera, suerte de que se entere, de que el arrendador
bueno, pues, no ha ocupado la vivienda o el familiar directo no ha ocupado la vivienda, tendrá derecho a que se le restituya y volver a la vivienda. Y además, una indemnización por todos los gastos que ha conllevado, por ejemplo, el gasto de mudanza o cualquier gasto que pueda demostrar que se ha generado como consecuencia de desistir el contrato por necesitar el propietario la vivienda o sus familiares y no ocuparla. Esto también, bueno, pues es un truco que quieren utilizar muchos propietarios de yo voy a necesitar la vivienda para mí o para mi hijo, pero en realidad lo que quiero es venderla. Bueno, pues en algunos casos cuando el inquilino no se asesora, pues le puede resultar bien, le puede resultar efectivo, pero si el inquilino es un poco listo y se asesora simplemente en internet, no tiene que ir a ningún abogado, pues puede salirle el tiro, la jugada mal, ¿vale? Ojo, siempre y cuando aparezca en el contrato. Antes no era necesario de que apareciera en el contrato, es decir, se podría alegar la necesidad de la vivienda, pero ahora sí es necesario que aparezca en el contrato. Y además debe de haber transcurrido un año, esto sigue igual. Debe haber transcurrido un año, no se puede decir a los 5 meses del contrato, el propietario puede decir, oye, que necesito la vivienda para mí. No, debe de haber transcurrido un año. En contratos, pregunta, en contratos de arrendamiento con una duración inicial superior a 5 años o 7 años, si el arrendador es persona jurídica, es decir, por ejemplo, un contrato de 8 años, ¿cabe alegar por parte del propietario la necesidad de la vivienda para sí o para sus familiares? Venga, Carlos se anima. Carlos dice que sí. ¿Alguno que piense lo contrario? ¿Alguno o alguna? Esperanza. A partir del primer año sí. Bueno, pues no se puede. ¿Por qué? Porque esto es simplemente, este derecho que le otorga la ley de arrendamientos urbanos al propietario es simplemente para que no operen las prórrogas obligatorias. Ya sabéis, el propietario está ciertamente desprotegido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el contrato puede ser de 1 año o puede ser de 2, pero el inquilino puede prorrogar hasta 5, 7 en el caso de que el arrendador sea persona jurídica. Es decir, que da igual que pongamos 1 año, 2 o 3. Si el inquilino quiere, puede prorrogarlo hasta 5 años. Hasta los 5 años, nosotros como propietarios no tenemos derecho a decir, ojo, que yo ya no quiero prorrogar el contrato, me das mi vivienda y tú te sales de la vivienda porque yo no quiero prorrogar el contrato. Entonces, el inquilino tiene un derecho muy fuerte sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque sea de 1 año, sea de 2, sea de 3 o sea de 4, puede prorrogar hasta 5 años. Esto no ocurría anteriormente, porque por las modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos de junio de 2013 se prorrogaba hasta 3 años. Ahora, como se ha querido beneficiar más o proteger más al inquilino, es hasta 5 años. Entonces, esto solo es para evitar las prórrogas obligatorias del contrato. Las prórrogas obligatorias son hasta 5 años. Ya sabéis que a los 5 años el propietario puede decir, yo, bueno, pues no quiero prorrogar el contrato siempre que avise con 4 meses de antelación. Por tanto, en un contrato de 8 años, inicial de 8 años, no cabe. ¿Por qué? Porque el contrato no se ha prorrogado en ningún momento. La duración inicial es de 1 año hasta 8 años. No cabe alegar el desistimiento por parte del propietario. Esto es solo y exclusivamente para evitar las prórrogas obligatorias que le concede la LAU al inquilino. Otra cosa, también se piensa de que el propietario, una vez transcurrido el primer año de contrato, por ejemplo, ha pasado 1 año y 6 meses de contrato, faltan otros 6 meses para el segundo año de prórroga. El propietario piensa que notificando al inquilino, el inquilino 2 meses antes, por ejemplo, en un año y 4 meses, al año de los 6 meses, el inquilino se marcha. No es así. Tiene que ser para evitar la prórroga.
Es decir, tú puedes notificar, si ha pasado 1 año y 6 meses, tú puedes notificar al inquilino con al menos 2 meses de antelación, pero el inquilino no tiene obligación de marcharse, de abandonar la vivienda hasta que no transcurra el primer año de prórroga. Es decir, cuando se cumplan los 2 años que se va a estar al segundo año de prórroga, es cuando el inquilino se puede marchar. Esto también tenerlo en cuenta porque existe una equivocación muy grande, que el propietario se piensa que, bueno, que notifica y a los 2 meses el inquilino se va. No. Tiene que transcurrir ese año de prórroga y el segundo año, que ya le hemos comunicado, oye, que necesito la vivienda para mí o para mi hijo o para mi hija, ya el inquilino se tiene que marchar. Eso es muy importante porque, bueno, aquí existe un gran desconocimiento y el propietario pues se enfada muchísimo. Prórroga del contrato, ya lo hemos visto. A ver, vamos por aquí. Vale, bueno, pues los efectos de la separación o divorcio en el contrato de arrendamiento. Ya sabéis, cuando en el contrato existe, se está confirmado como un matrimonio en el que solo hay una parte que firma el contrato, por ejemplo, el marido, pues la otra persona, cuando se produce una separación o un divorcio, la otra persona, siempre y cuando esté establecido por sentencia en el convenio o la sentencia de divorcio, si se le atribuye el uso de la vivienda a la otra persona que no aparece en el contrato, tendrá derecho a continuar en la vivienda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en la mayoría de los casos simplemente bastará con un simple anexo donde se diga que, bueno, pues por la sentencia o el convenio de separación, ya sea de mutuo acuerdo o sea por litigioso, pues se establece que esta persona tendrá derecho a continuar en el contrato y continúa con las mismas obligaciones y derechos que hasta ahora. Enajenación de la vivienda arrendada. Bueno, pues ya sabéis, una vivienda arrendada se puede vender, tanto con la modificación de marzo como con la modificación de junio de 2013 como en la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ahora con las últimas modificaciones que se han producido en la LAU en marzo de este año, antes, en marzo de 2013, se distinguía entre si se encontraba inscrito en el registro de la propiedad, que es lo que hemos estado hablando antes, o no se encontraba inscrito. En el caso de que el arrendamiento no se encontrase inscrito en el registro de la propiedad, el nuevo propietario podría desistir del contrato, es decir, podría notificar al inquilino que ahora era el nuevo propietario y le otorgaba un plazo de 3 meses para desalojar la vivienda. En esos 3 meses el inquilino tenía la obligación de pagar la renta al nuevo propietario y ahí quedaba la cosa. En el caso de que se encontrase inscrito en el registro de la propiedad, el nuevo propietario tendría que respetar el contrato de arrendamiento. ¿Ahora qué ha ocurrido? Bueno, pues para proteger, con el ánimo de proteger aún más al inquilino, lo que se ha hecho en marzo de 2019 es que se encuentre el contrato inscrito o no se encuentre inscrito en el registro de la propiedad, el nuevo propietario tiene que respetar el contrato de arrendamiento, como mínimo 5 años. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo existe un contrato de arrendamiento que se encuentra en el tercer año de prórroga, ¿no? O en el segundo año de prórroga, o tercer año de prórroga, y lo adquiere un nuevo propietario, el propietario tendrá que soportar hasta los 5 años. Para contratos que sean superiores, de duración inicial superior a 5 años, imaginemos que son 9 años, se pacta un periodo inicial de 9 años, el nuevo propietario tendrá que soportar como mínimo los 5 primeros años. En este caso, cuando la duración inicial es superior a 5 años, tendrá que soportar los primeros 5 años y además el que era arrendador, es decir, el antiguo propietario, tendrá que indemnizar al inquilino por 1 año de renta de cada año que reste por cumplir hasta los 9 años. Entonces serían de 5 a 9 años la indemnización que tendría que pagar el anterior propietario, es decir, en este caso el vendedor. No tienes que esperar 5 años. David, no, tú puedes vender la vivienda en cualquier momento, pero ya sabe el nuevo propietario que tiene que soportar el arrendamiento durante 5 años. Es decir, la vivienda se puede vender en cualquier momento. Nadie te impide de que la vivienda no la puedas vender. La vivienda siempre se puede vender. Pero ojo,
Tú la vendes, el propietario la vende, pero la vende con una carga que existe un arrendamiento. Y ese arrendamiento no se puede desistir de ese arrendamiento, como si ocurría en 2013, sino que tiene que soportar el nuevo propietario como mínimo 5 años, ¿vale? En el caso de que fuese, Domingo, un contrato distinto de distinto uso, de temporada, es que no se rige por aquí, ¿vale? Depende de la voluntad de las partes. Es decir, en un contrato de uso distinto al de vivienda habitual, como puede ser el temporal, es lo que las partes pacten en el contrato. Es decir, las partes pueden pactar, si se produce la venta de la vivienda arrendada, se extingue. Y se extingue. En el caso de que no se haya pactado nada, pues sí tendrá que respetar el contrato de arrendamiento. Me dice Carlos que si el nuevo comprador no quiere arrendatario, bueno, pues si el nuevo comprador no quiere arrendatario, que no compre la vivienda, no le queda otra. Es lo que estipula la ley, ¿vale? Tiene que respetar el contrato de arrendamiento durante 5 años. Ojo, esto es para contratos desde marzo de 2019 hasta adelante. Para contratos que todavía siguen vigentes y que sean de marzo de 2013, ya sabéis la distinción que hemos hecho. Inscrito en el registro de la propiedad, no inscrito en el registro de la propiedad. No confundáis, que bueno, podéis tener un contrato o puede llegar un propietario a la agencia y deciros, oye, quiero poner mi vivienda a la venta, pero mi vivienda la tengo arrendada. Tenéis que fijaros en la fecha y si la fecha es anterior a marzo de 2019 y posterior a junio de 2013, ya sabéis, si tenéis que preguntar si el contrato se encuentra inscrito o no inscrito en el registro de la propiedad y en el caso de que no se encuentre inscrito, que es en la mayoría de los casos porque bueno, nadie ha inscrito o casi nadie inscribe en el registro de la propiedad el contrato de alquiler, pues ya sabéis que se puede venderla perfectamente y que el nuevo propietario no tiene por qué soportar el arrendamiento. Si es un contrato, si os vienen con un contrato a partir de marzo de 2019, ya sabéis que le tenéis que asesorar y le tenéis que decir, ojo, se puede vender la vivienda, pero ya sabes que tenemos que advertir al nuevo propietario que tiene que soportar el arrendamiento durante un plazo de mínimo 5 años. En el caso de que el contrato, imaginaos que el contrato pone de duración inicial de 8 años. Además de advertirle eso, tenéis que decirle, pero usted, como propietario del inmueble que lo va a vender, tendrá obligación, además del nuevo propietario, de continuar con el contrato, soportar el contrato de arrendamiento durante un plazo de 5 años. Usted, como vendedor y como propietario del inmueble arrendador, tendrá la obligación de indemnizar al inquilino por un mes de renta por cada año que reste por cumplir hasta los 9 años. De 5 a 9 años, ¿vale? Venga, pues continuamos. Fallecimiento del arrendatario. Ya sabéis, cuando el arrendador fallece, se extingue, no se extingue el contrato, es decir, continúan los herederos. Pero ya sabéis que tenéis que distinguir entre si el arrendador es el propietario o el arrendador es el usufructuario. Si el arrendador es propietario, el contrato continúa y además lo continúan los herederos. En el caso de que el contrato, el arrendador, sea el usufructuario, el arrendamiento se extingue. ¿Qué ocurre cuando fallece el inquilino, el arrendatario? Bueno, pues cuando fallece el inquilino, cuando fallece el arrendatario, el contrato se extingue. Yo estoy alquilando un inmueble, una vivienda habitual, estoy sola, estoy casada, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Qué ocurre si fallezco? Bueno, pues que el contrato se extingue. Pero, ojo, porque existen personas que tienen derecho a subrogarse en el contrato. Siempre y cuando convivan con él, en la mayoría de los casos, en un periodo de 2 años anteriores a la fecha de fallecimiento. ¿Quiénes son estas personas? El cónyuge. ¿Vale? Imaginaros un matrimonio en el que pues, fallece, en este caso, voy a ser un poco feminista y voy a poner el marido. Va a fallecer el marido. Bueno, pues el marido fallece, tiene derecho la mujer a continuar con el contrato en los mismos términos y condiciones, siempre y cuando conviva con el fallecido durante un plazo de 2 años antes del fallecimiento. El cónyuge. Después los descendientes también pueden
puede subrogarse en el contrato, siempre y cuando, bueno, pues esos descendientes hayan convivido con el arrendador, con el arrendatario, al menos en los 2 años anteriores. Los ascendientes, exactamente igual. El padre, por ejemplo, del fallecido, puede continuar con el contrato siempre y cuando, bueno, pues haya vivido o haya convivido 2 años anteriores al fallecimiento. Las parejas de hecho, perdón, que no lo he dicho antes, no solo el cónyuge, ahora, mira, las parejas de hecho ya sabéis que tienen los mismos o casi los mismos derechos que un matrimonio. También puede ser, puede darse el caso y continúa el contrato. Y las personas distintas a las mencionadas, es decir, las personas distintas al cónyuge, al descendiente, al ascendiente y pareja de hecho, siempre y cuando tengan una minusvalía igual o superior al 65%, siempre que hayan convivido, bueno, pues, con el fallecido durante al menos los 2 años anteriores. Todas estas personas pueden subrogarse en el contrato. ¿Qué ocurre? Cuando existen, por ejemplo, imaginemos que existe un matrimonio, fallece el marido y queda la mujer por ejemplo, un ascendiente, ¿no? El padre del fallecido. ¿Quién es el que se subroga en el contrato? Bueno, pues el orden es así. El cónyuge en primer lugar, pareja de hecho, descendientes, ascendientes y personas con minusvalía superior al 65% que no sean ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge. Se puede pactar en el contrato que en caso de fallecimiento, bueno, ya sabéis que el plazo de subrogación se extinguirá si en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento del arrendatario, es decir, si se produce el fallecimiento del inquilino y el que se tiene que subrogar, imaginemos que en este caso, vamos a seguir con el mismo ejemplo, es el cónyuge, no avisa al arrendador, al propietario, de que ha fallecido el inquilino y que ella se quiere subrogar en el contrato, pues, bueno, pues el contrato se extingue. En el plazo de 3 meses tiene que comunicar, en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento tiene que comunicar al propietario. Se puede pactar el contrato de arrendamiento que, bueno, pues en el caso de fallecimiento se extinga el contrato. O, por ejemplo, que si este se produce en el plazo de 5 años, el contrato se acabe al finalizar los 5 años, es decir, no se prorrogue, o en contratos de más de 5 años, que finalice a los 5 años si se ha producido el fallecimiento del inquilino. Bueno, pues la renta, vamos a por la renta. Ya sabéis, lo hemos dicho antes, la renta no se puede subir a merced del propietario, siempre la renta no se puede subir, pero sí se puede actualizar. Ya sabéis que la renta se paga conforme a la ley de arrendamientos urbanos del 1 al 7. En el contrato se puede pactar del 1 al 5. El retraso en la renta, por ejemplo, si un inquilino paga todos los meses, no del 1 al 7, sino paga el 9, paga el 10, paga el 20. Ese retraso es causa de resolución del contrato por parte del propietario. O el mero retraso no significa un incumplimiento por parte del inquilino. A ver, Esperanza, Cecilia, Guillermo, Orlando, Miguel, Orlando, no has contestado todavía. ¿El mero retraso supone el desistimiento, la posibilidad de desistir del contrato? Exactamente. Es tal y como lo dice la ley. Sí, efectivamente. El retraso continuado en el pago de las rentas da derecho a desistir del contrato. Se puede dar una demanda de desahucio para que el inquilino se marche del contrato. Siempre que pague, que no pague del 1 al 7, porque es una obligación principal del inquilino. Bueno, pues continuamos. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o arrendatario en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, es decir, si no se establece en el contrato que la renta se actualizará, no se puede actualizar. Ojo, y esto es importante que lo incorporéis en el contrato, porque en el caso de que no se incorpore en el contrato, ya sabéis que no se puede actualizar la renta.
Y el problema que lo tiene el agente inmobiliario que no lo ha incorporado en el contrato. Así que mucho ojo con esto. Si se incorpora en el contrato, sí se puede actualizar la renta. En el caso de que no aparezca nada en el contrato, no se va a poder actualizar la renta. Las partes pueden establecer cualquier pacto o cualquier índice para actualizar la renta. Si no se dice nada, será el índice de garantía de competitividad. El más usado es el IPC. No tiene efecto retroactivo, es decir, si por ejemplo un año el arrendador o arrendatario no se han acordado de actualizar la renta, durante uno o varios años, lo que no es posible es decir, bueno, han transcurrido 4 años de contrato, no me he acordado de actualizar la renta, pero ahora la voy a actualizar. Y la voy a actualizar desde el primer momento, desde el inicio del contrato hasta ahora. No tiene efecto retroactivo. Se puede aplicar la renta, la actualización, a la finalización de cada año del contrato, pero no se puede aplicar con efecto retroactivo. Esto también los propietarios, bueno, pues lo intentan mucho, porque, bueno, pues de jadez no se acuerdan de que tienen que actualizar la renta y la quieren actualizar quieren actualizar todo aquello que no han actualizado antes. No tiene efecto retroactivo. También se produce la elevación de las rentas por mejoras, es decir, el arrendador puede hacer obras de mejora y puede aumentar pues la renta al arrendatario. La fianza, bueno, pues ya sabéis, la fianza en contratos de vivienda habitual, ya sabéis que es una mensualidad, ¿vale? Y en contratos de uso distinto de vivienda, como ahora después veremos, se trata de 2 mensualidades. Ahora sí que se ha establecido un límite, antes no existía límite, pero ahora sí que se ha establecido un límite con las modificaciones de marzo de 2019, y es que se puede pedir un mes de renta, la fianza legal sigue siendo la misma, un mes de renta, pero aparte, si el propietario quiere pedir fianza adicional, será como máximo 2 mensualidades de renta. Esto, claro, esto limita mucho las garantías de pago del propietario. ¿Por qué? Porque un aval bancario no se puede solicitar, porque no se va a solicitar un aval bancario por 2 meses, sino que lo normal es solicitar un aval bancario por toda la duración del contrato, ¿no? Por toda la renta. Como solución, la única solución que encontramos para garantizar al propietario sería pues un fiador, establecer o incorporar un fiador solidario, que no tiene que prestar ningún importe. No, el índice de garantía de competitividad es otro índice distinto al IPC, ¿vale? Pero se puede pactar que sea el IPC, Juan. Entonces, exacto, David. Sería la renta legal, la fianza legal, que sería una mensualidad, y si el propietario quiere alguna fianza adicional, quiere una garantía adicional, se pueden pedir como máximo 2 mensualidades. Entonces serían en este caso 3. La fianza legal, que es un mes, más 2. Nada impide al propietario que pueda pedir una de fianza adicional como garantía adicional. La ley lo que establece que es como máximo 2 mensualidades. Por tanto, merma un poco las garantías del propietario. El saldo de la fianza en metálico ya sabéis que se tiene que restituir en el plazo de 30 días y si no se restituye, pues, bueno, pues genera intereses de demora. La conservación y reparación de la vivienda, otro tema muy discutido, conforme al artículo 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las reparaciones que exijan el desgaste por el uso o por el paso del tiempo, ¿vale? Corresponden al arrendador. ¿Qué son aquellas o qué entendemos por pequeñas reparaciones? Lo que he dicho antes, no lo regula la LAO, tenemos que acudir a la jurisprudencia. Aquellos que no sean superior a 150 euros y que provengan del uso ordinario de las cosas por parte del arrendatario. El arrendador, que debe asumir todo lo demás. Las reparaciones que no traigan consecuencia del desgaste del uso común y ordinario. Y si de una avería no atribuible al uso del arrendatario. Por ejemplo, la revisión del gas, ¿quién la tiene que asumir? ¿El arrendador o el arrendatario? Es una pregunta que hacéis mucho. Claro, la revisión del gas de la caldera, ¿quién la tiene que asumir? Bueno, pues en este caso el arrendador, porque no es una pequeña reparación y tampoco, bueno, pues es por el uso ordinario que se realiza, sino que la tiene que asumir el arrendador.
Siempre hay que ver cada caso concreto, porque también puede mediar culpa y negligencia del arrendatario, aunque no le corresponda al arrendatario, y en este caso, pues no tiene más remedio que pagar. Derecho de adquisición preferente, ya sabéis que el inquilino, si no se pacta lo contrario en el contrato, es decir, se puede renunciar al derecho de adquisición preferente, pero si en el contrato no se establece la renuncia al derecho de adquisición preferente, ya sabéis que el arrendador tiene un plazo de 30 días para adquirir la propiedad antes que un tercero. Vamos al derecho de adquisición preferente, vamos al desistimiento del contrato, las consecuencias. Bueno, ya sabéis. En el contrato de arrendamiento, el inquilino, el arrendatario, puede desistir del contrato una vez transcurridos los 6 meses de duración del mismo, ¿vale? Siempre y cuando en el contrato se exponga o se establezca, siempre y cuando, en el caso de que no se establezca, no tiene derecho a indemnización, pero siempre y cuando en el contrato se establezca de forma expresa que si el inquilino desiste del contrato a partir de los 6 meses, el propietario tendrá derecho a una indemnización de una mensualidad de renta por cada año que reste por cumplir, y los periodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. Entonces, si no se estipula en el contrato la indemnización, no puede el inquilino, no puede el arrendador exigir al inquilino una indemnización. Siempre tiene que aparecer en el contrato. Si el inquilino desiste antes de los 6 meses, ¿qué ocurre? Bueno, pues si desiste antes de los 6 meses, que es un derecho que no le otorga la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendrá que indemnizar, es un incumplimiento total de contrato, y tendrá que indemnizar al propietario con todas las mensualidades de rentas que resten por cumplir hasta los 6 meses, que es desde cuando la Ley de Arrendamientos Urbanos permite el desistimiento al inquilino. Además, si en el contrato se ha estipulado que en caso de desistimiento a partir de los 6 meses al propietario le corresponde una indemnización, también tendrá derecho a esa indemnización. Es decir, todas las mensualidades hasta los 6 meses más una indemnización de la renta, de una mensualidad de renta en vigor por cada año que reste por cumplir. Bueno, esta indemnización, algunos propietarios se piensan que una mensualidad de renta en vigor por cada año que reste por cumplir, es decir, que si el inquilino dice, bueno, pues yo a los 6 meses desisto del contrato, que tiene derecho, el propietario dice, bueno, tú desistes del contrato, pero me tienes que dar una mensualidad de renta. No, no. Los periodos de tiempos inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. Contrato de un año, a los 6 meses el inquilino dice desisto del contrato y quedan otros 6 meses. O sea, que se ha producido la mitad del contrato. ¿Con qué tenemos que indemnizar? Con la mitad de renta. Sí, exacto. Tiene que avisar con 30 días de antelación el inquilino. Bueno, pues vamos a continuar, que hoy vamos un poco pegado de tiempo. Bueno, es que esto, ya sabéis, es mi tema favorito y podríamos estar hablando pues días y días de esto, pero por mí podríamos estar hablando todos los días. Ya hemos visto el desistimiento del contrato, las consecuencias, ¿vale? Del contrato. Vamos a continuar y ahora vamos al contrato de uso distinto de la vivienda. Esto es muy fácil, ya sabéis, en los locales, oficinas, garajes, como se rigen por la voluntad de las partes, bueno, pues aquí todo tiene que aparecer muy bien estipulado en el contrato, porque, bueno, pues ya sabéis que lo principal es la voluntad de las partes. La enajenación de la finca arrendada, ya sabéis, si se produce la enajenación de la finca arrendada, el nuevo propietario tiene que soportar, en este caso no es como el de vivienda, sino que tiene que soportar el arrendamiento, salvo que en el contrato de arrendamiento se diga, ojo, que no tiene que soportar el contrato, que se extingue. Es decir, en el contrato de uso distinto al de vivienda, que ahora estamos con el contrato de uso distinto al de vivienda, si se produce la venta de un local o de una oficina, por ejemplo, ya sabéis, si se ha pactado en el contrato que la enajenación, la venta del local extingue el contrato, se extinguirá. Si no se ha pactado en el contrato, el propietario tendrá que respetar, ¿vale?, el contrato de arrendamiento hasta su finalización. La duración, ya sabéis
que existe libertad de pacto. Aquí no existen prórrogas. Al contrario que en la vivienda habitual, aquí no existen prórrogas. Es decir, se puede pactar 1 año, se puede pactar 2 años, se puede pactar 8, se puede pactar 10 y además se puede pactar que, oye, pues el contrato sea de una duración inicial, por ejemplo, de 4 años y que a los 4 años, si las partes no notifican con 30 días de antelación, se pueda prorrogar durante 3 años más. Aquí las partes pueden hacer lo que quieran. Recordad, no está sometido a prórroga. Al igual, a diferencia de la ley de la vivienda habitual, no está sometido a prórroga y la duración puede ser la que las partes quieran. Venga, pues vamos a continuar. Vamos a ver, que yo creo que sí, vamos a continuar un poquito más y ya lo vemos todo para en la siguiente clase seguir con el registro de la propiedad. La conservación, mejora y obras de arrendamiento exactamente igual que en la vivienda habitual. Se rige exactamente por lo mismo. El derecho de adquisición preferente exactamente igual. Después, la cesión y la cesión, que es importante. El derecho de cesión y subarriendo. Bueno, ya sabéis que si no queda expresamente prohibido en el contrato, se puede subarrendar o ceder. Es que antes se denominaba en la ley de arrendamientos urbanos del 94 subarriendo y ahora es cesión. Pero bueno, es lo mismo, cesión o traspaso. Se puede subarrendar siempre y cuando no se encuentre prohibido expresamente en la ley de arrendamientos urbanos. No se necesita, si no se encuentra prohibido, en el contrato, puede el inquilino subarrendar el local o la oficina. Ojo, el propietario no tiene derecho a llevarse ninguna cantidad sobre el traspaso. Es decir, el inquilino puede traspasar el local, estableciendo que, por ejemplo, pues el traspaso son 10.000 euros, que le va a pagar el nuevo inquilino, pero no tiene derecho el propietario a nada de esa cantidad. Sí que tiene derecho el propietario a elevar la renta. La renta la puede elevar un 10% en el caso de que sea un subarrendamiento parcial o un 20% en el caso de que sea un arrendamiento total. Después, cuando se produce el fallecimiento, otro de los casos, cuando se produce el fallecimiento del arrendatario, el nuevo se puede, el hijo o lo mismo que hemos visto antes, puede continuar con la actividad. Indemnización al arrendatario. Esto no se utiliza muy poco conocido, tanto para propietarios e inquilinos, incluso para muchos agentes inmobiliarios, pero el arrendatario tiene derecho, cuando es un arrendamiento de un local o de una oficina, sobre todo de un local, a una indemnización. La extinción por el transcurso del tiempo convencional del arrendamiento de una finca en la que durante los últimos 5 años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de venta al público, dará al arrendatario derecho a una indemnización. ¿Cuándo dará derecho a una indemnización? Sí, el contrato puede ser de 4 años, se termina el contrato y yo como propietario no tengo que indemnizar, siempre y cuando el contrato, siempre y cuando el arrendatario haya manifestado con 4 meses de antelación a la expiración del plazo de su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de 5 años más. Es decir, siempre que el contrato sea 5 años, se haya ejercido una actividad al público y una vez finalizado el contrato, con 4 meses de antelación, el arrendatario y el inquilino haya manifestado su voluntad al propietario de renovar el contrato durante al menos 5 años más, tendrá derecho a una indemnización por derecho por la clientela. Existen 2 formas. Si el arrendatario iniciara en el mismo municipio la misma actividad, pero en otro local, pues se tendría que indemnizar por los gastos de traslado y los perjuicios de haber perdido, por ejemplo, clientela por, pues, imaginaros, en la Plaza Mayor un local, se ejerce la actividad durante 5 años, el inquilino manifiesta su voluntad de renovarlo durante otros 5 años y el propietario dice, no, yo ya no quiero renovarlo, se extingue el contrato. Bueno, pues no es lo mismo un local en la Plaza Mayor que un local pues a las afueras o varias calles más para atrás, ¿vale? Entonces tendrá que indemnizar por ello. Después, si en el local arrendado, cuando se extingue, se inicia una actividad similar, la puede iniciar el arrendador o una tercera persona, pues también tendrá que indemnizar por una mensualidad por año de duración del contrato con un máximo de 18 mensualidades, ¿vale? Esto es poco conocido y en la mayoría de los casos, bueno, pues no se utiliza, pero puede ocurrir.
Vamos a casi terminar ya. La resolución de pleno derecho, ya sabéis, por la falta de pago, por la falta del importe del pago del importe de la fianza, cuando en el inmueble se producen actividades molestas, insalubres, nocivas, o por la cesión o subarrendamiento del local, siempre y cuando bueno, pues, esté prohibido expresamente en el contrato. La fianza, ya sabéis, la fianza, en este caso, a diferencia de la vivienda habitual, es de dos mensualidades, ¿vale? En el contrato de temporada también es de 2 mensualidades. Ya sabéis que se rige por la normativa del uso distinto al de vivienda. Será de 2 mensualidades. Aquí no hay límite de garantía adicional, no hay límite de nada. Se exigen 2 mensualidades, pero se puede pedir un aval bancario, se puede pedir un fiador solidario, lo que sea, porque no existe, a diferencia de la vivienda habitual, no existe el límite de garantía adicional. Y ahora vamos a ver el desistimiento del contrato. ¿Qué ocurre cuando el arrendatario quiere desistir del contrato? Bueno, pues aquí podemos ver 3 supuestos. Si en el contrato está previsto el desistimiento por parte del inquilino y que se pagase una indemnización por ello, pues tendrá que estar a lo que se establece en el contrato. Es decir, en primer lugar, tenemos que mirar el contrato y ver lo que se establece en el contrato. Si en el contrato se ha establecido que se desiste el derecho o la posibilidad del inquilino de desistir del contrato y que el inquilino tiene que pagar una indemnización por daños y perjuicios por ese desistimiento, pues tendremos que estar a lo que dice el contrato. Ya sabéis que se rige en primer lugar por voluntad de las partes. Segundo supuesto, en el contrato no se ha previsto el derecho de desistimiento del inquilino, es decir, no se ha hablado de que el inquilino puede desistir del contrato, pero sí se ha previsto para que en caso de incumplimiento, bueno, pues el inquilino tenga que indemnizar con una cantidad equivalente a. La cantidad no está establecida, es la que buenamente bueno, pues se estipule en el contrato. Ojo, que no sea abusiva, porque el inquilino puede acudir a los tribunales y el juez puede decir, ojo, esto es una cláusula penal, puedo moderarla. Una cláusula penal siempre va a poder ser moderada por el juez. ¿Atendiendo a qué? Pues atendiendo a los perjuicios que ha tenido el propietario por ese desistimiento. Ya sabéis que, bueno, cuando el inquilino desiste del contrato, el propietario puede tener unos perjuicios u otros. Entonces, el juez puede moderar esa indemnización. Y en tercer lugar, que suele ser muy habitual en estos casos, por Dios, poner siempre, por favor, regular en el contrato todos los casos que puedan aparecer, porque después nos encontramos con un verdadero problema, que es que en la mayoría de los casos, sobre todo aquí, porque en el de vivienda habitual, bueno, pues se puede olvidar alguna cosa, pero siempre que se olvida alguna cosa se puede acudir a la ley. Todo lo que esté establecido en la ley no hace falta de que se encuentre en el contrato de arrendamiento, pero en este caso, en los contratos de uso distinto al de vivienda, como se regula en la mayoría de los casos por la voluntad de las partes, sí que tenéis que tener mucho cuidado, intentar regularlo todo al máximo posible. ¿Por qué? Porque lo que no esté regulado en el contrato, pues, y lo que no esté regulado en la LAU, pues queda al arbitrio de la voluntad de las partes o al arbitrio del juez. Tercer caso y último caso que se puede dar, en el arrendamiento, en el contrato no se estipula ni el derecho de desistimiento del inquilino ni ninguna indemnización en caso de desistimiento. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en este caso, como no se encuentra regulado ni por la voluntad de las partes, en este caso, ni por la ley de arrendamientos urbanos, ni tampoco en el Código Civil se dice nada, pues tenemos que acudir a la jurisprudencia, a las sentencias de los juzgados y tribunales. ¿Y qué dicen? Bueno, pues que si no se acreditan perjuicios concretos por el propietario, el Tribunal Supremo entiende que cabrá una indemnización por una mensualidad de renta por cada año que reste por cumplir. Es decir, como el artículo 11 de la LAU, que permite al inquilino, en caso de vivienda habitual, desistir del contrato a los 6 meses con la indemnización de una mensualidad de renta por cada año que reste por cumplir. Sigue el mismo patrón. En caso de que se demuestre mayor calado por parte del propietario, cuando se acredite, no se acredite perjuicios concretos, esto quiere decir, imaginaros, es que perjuicios concretos. ¿Y qué se refiere a perjuicios concretos? Bueno, muy fácil. Imaginaros que es un local que se encuentra en la Plaza Mayor y que es fácil de alquilar ese inmueble. Entonces, el propietario, aunque se marche el inquilino a los 2 o 3 meses como máximo, y además si os toca a una gente como vosotros, de vender tu casa, pues lo va a alquilar, ¿no? Pues en este caso no existe un perjuicio de mayor calado. ¿Por qué? Porque lo va a alquilar rápidamente.
En el caso de que el propietario acredite perjuicios mayores, es decir, que es un local que no se puede arrendar fácilmente, que necesita, bueno, pues se va a tirar mucho tiempo sin arrendar, pues sería una indemnización de 5 mensualidades de renta por cada año que reste por cumplir, ¿vale? Entonces, ahí un poco queda bueno, pues al ámbito de lo que establece el Tribunal Supremo. Yo insisto, sobre todo en los contratos de uso distinto al de vivienda, recordad, establecer y además pensar todos los casos que se podrían dar. Es muy fácil porque nos sentamos delante de un folio y decimos, bueno, yo me voy a poner en el pellejo del propietario o del arrendatario. ¿Qué se puede dar? ¿Qué es lo que yo quiero regular? ¿Por qué? Porque todo lo que no esté en el contrato, bueno, pues tenemos que acudir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia en algunos casos es muy concreta, muy exacta, muy clara, pero a veces también es, igual que la ley, muy ambigua, ¿eh? Y tenemos que mirar mucha jurisprudencia y además existen también sentencias contrapuestas, es decir, un juzgado o un tribunal puede decir una cosa y otro tribunal puede decir otra. ¿Qué prima? El Tribunal Supremo. Pero bueno, que existen interpretaciones distintas como en todos los casos. Por tanto, regular todo al máximo posible, todos los casos que se pueden dar. En el contrato de vivienda habitual, en la mayoría de los casos también, pero en la mayoría de los casos está muy regulado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se ha intentado proteger mucho al inquilino por el derecho a una vivienda digna, el derecho a la vivienda y demás. Bueno, pues con un poquito de retraso, pero nos ha dado tiempo y espero que no os hayáis aburrido. Yo, por mí, seguiría, yo lo digo siempre, seguiría hablando días y días de la ley de arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Porque es un tema apasionante y sobre todo porque muchas de las cosas no están reguladas en la LAU y tienes que acudir a la jurisprudencia y bueno, pues eso para un letrado es lo que realmente le gusta. Para cualquier duda, yo insisto, soy muy pesada, pero para cualquier duda, idg@apivirtual.com, porque aquí evidentemente yo sé que os han surgido muchas dudas, pero no podemos resolverlas todas porque si no, no nos daría tiempo a esto. Para el próximo capítulo, que será el martes, que ahora me vais a ver todos los martes hasta agosto, que ya tendré descanso y vosotros yo creo que a lo mejor también, ¿no? Que seguramente os lo merecéis. Bueno, pues ahora ya todos los martes, a partir de ahora nos vamos a ver y el siguiente capítulo vamos a tratar del registro de la propiedad. Es un tema un poquito más feo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo más ameno. Y además también para que no sea todo tanta ley, tantos conceptos, vamos también a meter un poquito de la captación, vamos a ver cómo se puede hacer captación a través de API Virtual con el plan de marketing. Bueno, que la experta es mi compañera Miriam Melgar, pero bueno, pues podemos hacer un poquito de acciones comerciales para la captación para que no sea todo leyes y no sea todo conceptos jurídicos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Perdonad que me haya retrasado un poco y bueno, pues continuamos el martes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.